Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos hoy en nuestro camino de encuentro con Dios en la celebración de Santa María Goretti, virgen y mártir. Mujer italiana que nace en el 1890 de una familia muy humilde, tiene una niñez dura, difícil, en las dificultades y carencias económicas, ayuda a su madre en las tareas domésticas, pero tiene una gran capacidad de oración, de encuentro con Dios, de anhelo, de santidad y de castidad. En el año 1902, en un momento por defender su castidad, prefirió morir antes que pecar, y un joven que atentaba contra ella puso fin a su vida agrediéndola con un punzón. Ha dado su vida y muere perdonando a aquel que hace tal cosa por ella, un joven hijo de una familia de distintas situaciones difíciles, que ha querido como incitarla y ella no ha accedido. Este hombre después termina convirtiéndose, dando testimonio, inclusive en la beatificación, canonización, pues ha estado allí ya después de haber pagado cárcel y después de un proceso de conversión también. Es un ejemplo bonito de lo que significa aquella que muere perdonando y un hombre que después reconoce pecado y esta necesidad de transformación y de conversión, y ha tenido también no solo el perdón de ella, sino el perdón de Dios. Vamos a escuchar hoy la lectura del evangelista Mateo en el capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dice al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo, invitémoslo diciéndole: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia y luz, como lo has hecho con Santa María Goretti. Que tengamos la fuerza por la palabra de anhelar la santidad y la castidad en la vida. Amén. Miremos el texto, capítulo ya 9 de Mateo, versículos 1 al 8. Ayer estaba con aquella situación que ha pasado al otro lado del Jordán, en el lado oriental, suroriental, en Gadara, con la curación y sanación de 2 endemoniados. Ahora vuelve a cruzar a Cafarnaúm, que es la ciudad donde él se ha movido en una gran parte de su ministerio desde que empezó, y allí pues entonces le presentan a un paralítico. Marcos también en el capítulo 2 nos muestra esta curación con algunos detalles de 4 personas que llevaban a este hombre. Este paralítico está acostado en la camilla. El dato es, y es importante, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico. Ojo con esto, estamos en el primer momento. ¿Qué dice el texto? Hemos dado la introducción de la fe. ¿Cómo sigue desarrollándose Jesús? ¿Qué le dice a este hombre? Eso perturba a unos. ¿Quiénes son esos? ¿Cómo piensan ellos en su interior? Sabiendo Jesús entonces su pensamiento, ¿qué les dice? ¿Y qué termina diciéndole a este hombre que llevaba el paralítico? Y hace una referencia a la potestad que tiene Jesús. ¿Cuál es esa potestad? Este hombre que termina haciendo, y cuál es la reacción de la gente. Ese es el primer momento, lo que dice el texto. Ahora
En el segundo momento en la meditación vemos la curación del paralítico, aquel que nos había contado de Marcos, que abrieron el techo y lo descendieron con el boquete porque había mucha gente y no lograban llegar hasta allá. Mateo nos da este tema de importantísimo, vital en las intervenciones de Jesús, y es viendo la fe que tenían los que llevaban al paralítico. Y la expresión de Jesús es una introducción a algo que podríamos titular hoy, o yo les pregunto más bien, ¿cómo se podría titular hoy el Evangelio? Una pregunta que queda ahí en el corazón. Jesús dice: ánimo, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces yo les propongo un título para hoy: el perdón que sana. El perdón que sana. Tus pecados te son perdonados. Algunos escribas en sus adentros: blasfema, ¿quién perdona pecados si no solo Dios? Claro, ellos no han dado el paso de creer que Jesús es verdaderamente Dios, Hijo de Dios. Y entonces, como Jesús lee el corazón, sabiendo lo que pensaban, nos dice el texto que les pregunta: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. La potestad del Hijo del Hombre, que es Dios verdadero, que ha tomado la condición humana, no ha perdido su condición de Dios, y como Dios tiene la capacidad de perdonar y dar un perdón que sana integralmente al ser humano. Este hombre recibió la sanación más grande que puedes recibir cualquiera al principio, y es el perdón de los pecados. Lo demás es consecuencia, es consecuente, viene la fuerza, la liberación, también inclusive fisiológicamente hablando viene la curación. Jesús les dice: bueno, ustedes no creen en ese perdón que es invisible a sus ojos porque no creen en mí, que soy el Hijo de Dios. Pues vea, yo tengo la potestad de curar también los cuerpos, y eso sí es visible, y eso sí lo pueden ver y constatar. Pues ahí está, para que constaten que yo puedo sanar el cuerpo y sanar el alma. Y Jesús muestra fehacientemente, contundentemente su poder para sanar al hombre, un perdón que sana. Y eso es lo que ha venido a traer Jesús, un perdón integral que sana al ser humano, y que sana a nivel de un don que nos da Jesús al dar su vida en su pasión, muerte y resurrección. Regenera al ser humano integralmente de todos los tiempos, le da la capacidad de que aquel que crea en Él y se bautice y viva en una santidad y en los criterios de Jesús pueda llegar al Padre, estar reconciliado con el Padre. A nivel de eclesiológico, tiene la capacidad de vivir en una comunidad. Si ha hecho daño socialmente, pues es reintegrado, es perdonado cuando tiene pues la intención también de pedir perdón y de vivir con sus hermanos y de hacer enmienda también del daño que ha hecho, inclusive a nivel personal, no solo cristológico, eclesiológico, sino personal, pues reconociendo esta gozosa experiencia de sentirse un hijo que es perdonado por el Padre de los cielos, y se restablece toda su condición y su alegría. ¿Cuánto no da una alegría el sentirse perdonado? Qué alegría poderle decir a Dios que también nos dé la capacidad de perdonar. Si Él perdona, como nosotros no perdonamos. Y aquí viene el Padre Nuestro con aquello de: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, nuestras faltas o nuestras ofensas. Y aparece el perdón que sana, porque Jesús tiene tal potestad. Cogió la camilla, se levantó y se fue a su casa, y todos quedaron admirados y alabando a Dios. Hoy, con un corazón sincero y recurriendo también al sacramento de la penitencia, que ha quedado visiblemente en la iglesia como un don de Jesús, pues recurramos y pidamos perdón, y ese perdón nos va a sanar integralmente, y vamos a coger esa camilla, y esa camilla es todo lo que ustedes y yo a veces nos tiene postrados, nos tiene separados del amor de Dios, del amor de la familia, del amor de los hermanos, del amor de la comunidad, nos tiene divididos.
Jesús tiene la potestad y ha dejado esa potestad en la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 20:20? Perdonen los pecados, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Es una potestad que ha quedado. Es una fuerza de Jesús que es quien verdaderamente puede hacerlo y ha dado esta capacidad a la iglesia. Y en la iglesia, para seguir siendo sacramento universal de salvación, Él le permite que sus hijos vengan y beban de estas fuentes del perdón y de la gracia. Que podamos hoy verdaderamente sentirnos como este hombre, que somos levantados por un perdón que sana. Siéntase usted así hoy, yo también, pero con un corazón humilde, que como María Goretti quiere vivir en santidad, en castidad, en rectitud, en alabanza, en anhelo de vivir en gracia de Dios. Ha preferido morir antes que alejarse de Dios. Que Nuestra Señora, milagrosa, con todos esos rayos que salen de sus manos, que son gracias que Dios da a través de su Madre, podamos tener hoy la gracia del arrepentimiento y de la fe, porque es que si hay un trasfondo que tiene hoy esta palabra también es la fe. Por la fe este hombre ha podido recibir el perdón de los pecados y restablecerse corporalmente en su salud. Que hoy podamos acceder a esta fuente del perdón porque creemos, porque tenemos una fe que nos ha llevado a reconocer que siendo Dios tan grande y tan benevolente y tan misericordioso, nosotros nos hemos separado de Él y Él puede restituirnos y levantarnos. Y hay que tener cuidado con algo. Aquí hay una actitud que es la de estos personajes escribas que murmuran en el corazón porque Jesús dice tal cosa. Y hay que pedirle a Dios que nosotros no nos volvamos como aquellos murmuradores que no quieren la sanación de los otros, porque estos hombres, pues en el fondo, no les importaba el dolor de este hombre en la camilla. Se creían muy santos y muy buenos, pero eran murmuradores, porque no podía haber alguien más santo y mejor que ellos. Que nosotros estemos lejos de esta actitud y que podamos tener hoy la gracia de alegrarnos con el perdón que sana. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu misericordia. Estamos hundidos por el peso de nuestras culpas. Ayúdanos, Señor, a librarnos de lo que nos paraliza y atenaza, del miedo, el error, la desesperanza y el desamor. Te hemos traicionado, Señor, muchas veces no reconocemos nuestra opción bautismal, la grandeza de nuestro bautismo, pero tú no nos rechazas, sino que nos invitas a la conversión, a levantarnos y caminar al ritmo de tu perdón. Reconcílianos, Señor, contigo y con los hermanos para poder sentarnos de nuevo a la mesa de la fiesta. Así caminaremos gozosos a la luz de tu misericordia, porque tu amor y tu perdón son nuestra fortaleza en el duro desierto hacia la patria definitiva. Amén. ¿Qué queda como acción? ¿Qué presentamos hoy como acción al Señor de esta palabra? De este perdón que sana, de esta potestad del Hijo del Hombre. ¿Cómo recurro a clamarle a Dios por el perdón de mis pecados? ¿Cómo recurro a la reconciliación, al sacramento de la penitencia? ¿Cómo me alegro de que los otros también recurran? ¿Cómo perdono como Dios me perdona? ¿Cómo me alegro con toda esta fuerza de la misericordia de Dios que es derramada abundantemente sobre el género humano hoy y siempre, y nos lo ha enseñado toda esta devoción a la misericordia? ¿Cómo recurro a la Madre que nos permite entrar en el camino de este perdón que sana, que solo Jesucristo nos lo puede dar? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.